Muy bien, 6:32 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo digitalmente también. Usted, si nos quiere escuchar por la señal de radio, ya lo saben, las frecuencias de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano. Si nos quiere escuchar por internet, igualmente a través de nuestra web www.sonorama.com.es. Si nos quiere escuchar y mirar también e interactuar con este espacio de noticias, siempre cordialmente invitados a que lo hagan a través de nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Sonorama TV, por si acaso, no se vaya a confundir. No busque Radio Sonorama, sino Sonorama TV en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, interactúe con nosotros e igualmente nuestra fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Ustedes pueden poner un like, un me gusta y seguirnos, compartir esa transmisión evidentemente con sus amigos, con sus familiares, con sus allegados. Bueno, algunos temas para comentar. A esta hora está claro que se ha desactivado el fantasma de la muerte cruzada. Ayer comentamos justamente en este espacio ese detalle. Hasta ayer, hacia el mediodía, todos los caminos apuntaban a que algo iba a ocurrir. Y claro, desde mi particular punto de vista, he planteado la necesidad de una búsqueda de conciliación. Al país no le conviene un nuevo proceso, un nuevo espacio de inestabilidad política. El país requiere trabajo, el país requiere que el poder político, que las autoridades comiencen a pensar justamente en los graves problemas que nos aquejan a los ciudadanos y que los hemos mencionado a lo largo de toda esta semana en este espacio: la inseguridad, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la situación del precio de los combustibles, el encarecimiento de la vida, la baja del poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Esos son los problemas que en realidad nos interesan a los ecuatorianos. No las broncas de políticos entre políticos. Eso lo hemos planteado a lo largo de la semana. Hasta ayer al mediodía estaba allí ese fantasma, ¿no?, de la muerte cruzada, pero siento que a esta hora está desactivado. Ojalá que se desactive definitivamente, pero como en la política ecuatoriana cualquier cosa puede suceder, por lo menos está desactivado por ahora. Y está desactivado por ahora porque primero hubo un pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Me parece que esto termina siendo el primer, tal vez la primera referencia para al menos tener esa sensación de que se buscaba, incluso por parte de la propia legislatura, un acercamiento con el Ejecutivo y una necesidad de bajar las tensiones. Al final de la jornada del pasado martes, la Asamblea Nacional había sacado un comunicado mediante el cual, en su título, convocaba a fortalecer la democracia y a trabajar por el bienestar de todos y todas, añadiendo que la Asamblea siempre ha estado y estará dispuesta a tratar las propuestas del gobierno central, nunca ha bloqueado ninguna. Eso ya lo vamos a comentar, porque creo que aquí también se ha pretendido colocar un frame de que la Asamblea está bloqueando todo lo del Ejecutivo, cuando la Asamblea en realidad todavía no se pronuncia sobre las leyes que ha enviado el Ejecutivo. Y el tema del presupuesto, bueno, me parece que el tema del presupuesto es un capítulo aparte, porque sí o sí tiene que haber presupuesto. Y aunque la Asamblea no haya querido aprobar el presupuesto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Esa es una de las consideraciones establecidas en la Constitución. O sea, no hay margen para que no exista presupuesto general del Estado. En ese comunicado, la Asamblea pues recuerda justamente la resolución del CAL, solicitó al presidente de la República que subsane los errores de forma y fondo que tiene el proyecto económico urgente. Por lo tanto, una vez que el Ejecutivo subsane el proyecto de ley, dice el comunicado, el Consejo de Administración Legislativa lo calificará y remitirá a una de las comisiones para el respectivo análisis y preparación del informe, que una vez listo será conocido y debatido por el Pleno. Cuando la función ejecutiva ha presentado iniciativas cumpliendo requisitos formales o ha subsanado oportunamente, estas han sido tramitadas. Un claro ejemplo de decisiones responsables de la Asamblea es que el gobierno fue receptivo corrigiendo el incumplimiento de requisitos y normas en la designación de las juntas de política y regulación monetaria y financiera, por lo que la Asamblea posesionó a sus integrantes. Eso pasó en la sesión del pasado martes. Habla de la independencia de las funciones del Estado, que fortalece la democracia y la gobernabilidad. Por ello legislamos con la gente y abrimos verdaderos canales de diálogo y comunicación para garantizar un trabajo conjunto con el Ejecutivo. Bueno, esta fue la posición de la Asamblea,
que me parece a mí termina marcando un punto de inflexión, cuando a renglón seguido la ministra de Gobierno ya hace un primer anuncio en el sentido que el Ejecutivo va a enviar por separado el contenido del proyecto de ley de creación de oportunidades, y esto fue ratificado el día de ayer por el presidente de la República en su presentación televisiva de más o menos 1 hora y media de duración. El Ejecutivo va a enviar 3 proyectos de ley, o sea, la ley de oportunidades dividida en 3. Lo que no tenemos claridad es cómo lo va a hacer. Si lo va a hacer de modo simultáneo, si es así, si va a ser de modo simultáneo, el Ejecutivo solamente de esas 3 iniciativas anunciadas por el presidente Lasso, solo una puede enviarlo como urgente en materia económica, porque así lo manda la Constitución. No se puede tramitar de modo simultáneo 2 proyectos de urgencia en materia económica. Si el presidente Lasso pretende enviar 3 iniciativas en simultáneo, una y solo una podrá ser urgente en materia económica. Y se entiende que ese proyecto de ley de creación de oportunidades se va a dividir en un capítulo tributario, que bien podría ser, si es que opta por el camino de la simultaneidad, podría ser de urgencia en materia económica, un capítulo laboral y un capítulo de atracción y fomento de inversiones. Estos otros 2, en cambio, tendrían que ser enviados por la vía ordinaria. Pero el presidente también podría decir, bueno, mando primero el tributario, pasa el mes, la asamblea se pronuncia y luego mando el de inversiones. Pasa el mes, la asamblea se pronuncia y luego mando el laboral. Podría hacerlo. Esa parte no la tengo clara. No la tengo clara. Me parece que tampoco quedó lo suficientemente explicado ayer por parte del presidente de la República. Tal vez queda esa duda. Pero hay una certeza por parte del presidente de la República en el sentido justamente de que el gobierno de alguna manera con esto cede en su posición original. Y me parece que desactiva el fantasma de la confrontación político-jurídica que hubiese desembocado muy probablemente en la aplicación de la muerte cruzada, que es una facultad que tiene tanto el presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional. Es más, el propio presidente de la República ayer citó el artículo 148 de la Constitución, que establece, por ejemplo, la facultad del jefe de Estado para disolver por una sola vez la Asamblea Nacional en los 3 primeros años de su periodo. Lo citó, pero al mismo tiempo Lasso ha dicho que tomar una decisión de ese tipo requiere de mucha sensatez. Si me preguntan, yo, al escucharle esa parte al presidente, a mí me queda claro que el presidente no es que lo tiene como primera opción o como única opción aplicar la disolución de la Asamblea Nacional, que es una prerrogativa, es una atribución que le otorga la Constitución de la República, y que en este país no tiene precedentes. En los 13 años de vigencia de la Constitución nunca se ha aplicado la disolución de la Asamblea Nacional, más allá de que hay una especie de leyenda urbana de que la noche del miércoles 29 de septiembre del 2010 estaba listo el decreto ejecutivo en el escritorio del entonces presidente Rafael Correa para disolver la Asamblea Nacional, que ese día tuvo dificultades para pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo a la ley del servicio público. Si me sé de memoria esa fecha, porque el día siguiente fue 30 de septiembre, jueves, y se desató toda esa crisis a partir de la sublevación de los policías en el regimiento Quito, que se trasladó también a la base aérea Mariscal Sucre cuando el aeropuerto estaba ubicado acá sobre la Avenida de la Prensa, que también se trasladó al Ministerio de Defensa y al complejo de las Fuerzas Armadas en el sector de la Recoleta, que hubo igualmente espacios de sublevación en otras ciudades del país. Creo que es de dominio público lo que pasó justamente hace 11 años, ese 30 de septiembre del 2010. Pero la génesis de eso, que no todos lo recuerdan, se dio el día anterior, el miércoles 29 de septiembre, fruto del trámite de la objeción parcial del Ejecutivo a la ley del servicio público, y allí pues fue un secreto a voces de que Correa tenía listo el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional, cosa que finalmente no se produjo, no ocurrió. Hoy por primera vez, luego de este episodio que estoy señalando, del 2010, por primera vez se ha vuelto a hablar del fantasma de la muerte cruzada por la vía de la disolución por parte del presidente de la República. Pero el presidente dijo textualmente que es una alternativa constitucional, pero él dijo hay que actuar con sensatez.
Con esa referencia, a mí en lo personal me quedó claro que para Lasso a esta hora no es una primera opción. Sí, obviamente está consagrado en la Constitución, pero no es una primera opción la posibilidad de disponer la disolución de la Asamblea Nacional. Y claro, eso dice el 148 de la Constitución. El 130 de la Constitución, en cambio, le permite a la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República, pero como bien lo anotaban nuestros invitados, ayer los juristas Mauro Andino Espinosa y Ramiro García Falconi, que interactuaron en una muy interesante charla en este espacio, al menos coincidieron justamente en estos caminos constitucionales, explicaban que para el presidente es infinitamente más fácil y más rápido disolver la Asamblea por la vía de un decreto ejecutivo que la Asamblea destituir al presidente de la República por la vía de la disposición establecida en el artículo 130 de la Constitución, donde obviamente hay que convocar a una sesión de la Asamblea Nacional. Dependiendo de la causal, se requeriría un dictamen previo de admisibilidad de la Corte Constitucional. Si, por ejemplo, se trata de incumplimiento de arrogación de funciones, eso requiere un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, no así la causal de conmoción nacional. La posibilidad de que el presidente de la República se defienda ante el Pleno de la Asamblea Nacional y obviamente la aprobación de una resolución de destitución con al menos 91 votos equivalentes a los 2/3 de la integración de la legislatura. O sea, hay similitudes, pero también muchas diferencias. Las similitudes es que tanto la Asamblea cuanto el presidente tienen la misma posibilidad. Las diferencias es que para el presidente es muchísimo más rápido, lo hacen 5 minutos. La Asamblea obviamente se demora mucho más tiempo. Pero bueno, esto que estamos señalando, que además a lo largo de los últimos 3 días ha sido colocado como una suerte de frame en la opinión pública, por parte de ciertos medios, de ciertos líderes de opinión y de ciertos actores políticos, ya casi marcando el camino de lo que podría venir. O sea, una muerte cruzada, creo yo que esta hora se ha desactivado. Tanto con la actitud de la Asamblea Nacional que le bajó el nivel de confrontación la víspera, cuanto con la actitud del presidente que le dice, ok, Asamblea, voy a hacer lo que tú me pides. Te voy a enviar el proyecto por separado. Te lo voy a enviar en 3 partes, el proyecto. Entonces aquí obviamente se repetirá el procedimiento normal que implica que el proyecto debe llegar al CAL, el CAL debe calificarlo con base justamente en un informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa. Acá mi querido doctor Luis Fernando Molina me envió un aporte. Sea que el Ejecutivo envíe al mismo tiempo o una por una de las 3 grandes temas constitucionalmente, 2 pasarían por urgente, las reformas tributarias y las reformas económicas. Es cierto. Las laborales habría que ver. O sea, las laborales de suyo no podrían ser enviadas como urgentes en materia económica, sino por la vía ordinaria, pero habría que ver cómo evidentemente lo manejan. Pero es así como lo dice el doctor Molina en este aporte que justamente me comparte de lo que podría pasar en la Asamblea Nacional. Desactivado aquello. Me parece a mí que ese tal vez es el anuncio más importante de lo generado el día de ayer por el presidente de la República. Pero por otra parte, el presidente ayer hace un par de referencias que, bueno, le permiten a Lasso, en esta primera parte, le permiten a Lasso marcar un punto de conciliación momentánea con la Asamblea, pero no así con 3 segmentos políticos que tienen una presencia importante en la legislatura. Con UNES, o sea, con el correísmo, con los socialcristianos y con Pachacuti. Cuando ayer el presidente Lasso llama tanto a Correa cuanto a Nebot y a Leonidas Sisa como el triunvirato de la conspiración. Sería interesante saber cuáles son las referencias que tiene el señor presidente de la República para considerar que estos actores políticos están conspirando para sacarlo del poder. Creo que ese es un tema o una interrogante que quedó allí en el aire. ¿Ya? Para entender cuál es la visión de Lasso o cuál es la referencia que tiene Lasso para considerar que estos 3 actores políticos, uno de los cuales fue su aliado en la última campaña electoral y con cuyo aliado ganó las elecciones del 11 de abril, ¿cuáles son esas referencias para considerar que los 3 están llevando adelante una conspiración y le llaman a estos 3, los califica como el triunvirato de la conspiración? Yo en lo personal
Yo repudio cualquier intento de golpismo, de conspiración. Tuve la misma posición en el gobierno anterior, y en el gobierno anterior, y en el gobierno anterior. Porque a mí me parece que toda salida a una crisis política tiene que ser democrática. Toda salida tiene que respetar los canales democráticos en cualquier espacio de la historia de nuestro país. Pero en este caso en particular, sí sería bueno que el Ejecutivo explique cuáles son las referencias que tiene para considerar que Correa, Nebot e Issa están alineados o aliados y se han convertido en una suerte de triunvirato de la conspiración, como él mismo los llamó. El presidente también ayer utilizó un término, mafiosos o mafia. Es un término fuerte. Y creo yo que es un término que requiere una mayor explicación y necesita abundar en mayores detalles sobre lo que quiso decir el presidente de la República en ese sentido. Hay otra referencia adicional, donde el presidente de alguna manera ubica a un sector político determinado, refiriéndose al correísmo, como responsable de la crisis de inseguridad a partir de lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social. Y señalar que casi en el gobierno del economista Correa se entregó al narcotráfico zonas de este país como Manabí, Santa Elena. Señor presidente, si usted tiene pruebas, si usted tiene referencias, presente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado conforme lo anunció el día de ayer. Pero hágalo ya. Porque la acusación que usted, señor presidente, ha presentado durante su exposición pública la noche de este miércoles es muy grave y requiere ser investigada. No se puede quedar únicamente en una declaración, en el marco de una entrevista. Si hay una referencia, inmediatamente debería el presidente Lasso presentar un pedido de investigación a la Fiscalía General del Estado, porque de lo contrario se queda ahí como referencia en el aire, en el marco de una entrevista. Y como en este país tenemos memoria corta, porque esa es una de las principales características de este país, es el cortoplacismo que tenemos en la memoria. Nos olvidamos al día siguiente, porque como todos los días tenemos algo distinto de qué hablar, todos los días nos olvidamos de lo que pasó ayer, y mañana nos olvidaremos de lo que pasó el día de hoy, y pasado mañana igualmente. Entonces es importante que si el presidente de la República tiene una referencia de semejante revelación, presente la denuncia en la Fiscalía. Y que no se quede en el aire esa denuncia. Que no se quede en el aire. Me parece a mí que es fundamental que lo haga el señor presidente de la República. Debo decir también que me llamó positivamente la atención la actitud ponderada del presidente de la República, porque también hay que destacar lo positivo, querida audiencia. La actitud ponderada del presidente de la República respecto de los servidores públicos. Porque está claro que en este país hay un grupo de gente que asume que los servidores públicos, por el pecado de haber sido servidores públicos durante los últimos 14 años, automáticamente son correístas, son morenistas, se deben al correísmo y de tales. Automáticamente. O sea, aquí no se entiende que no se puede generalizar, no se entiende que no es lo mismo un ministro de Estado que un mando medio o que un trabajador de un mando inferior. No se entiende que en el sector público también hay una cosa que se llama la carrera. Antes de llamarse Ley de Servicio Público, se llamaba Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Y hay servidores públicos que han trabajado durante varios gobiernos con nombramiento y que siguen trabajando en el sector público. ¿Por qué etiquetan a la gente? ¿Por qué etiquetan a la gente? ¿Aquí les parece terrible que un servidor público que probablemente se ha ganado el puesto y que trabaja con sentido de país, con excelencia, con pertinencia, con oportunidad, les extraña que Lasso no los haya votado, que no los haya despedido? Porque lo asocian a ese servidor público que, como trabajó los últimos 10 o 14 años
en el sector público automáticamente ya se deben a aquella orientación política. Vamos. Esas generalizaciones ya deberían terminarse. Ya deberían terminarse. Y empezar a respetar no solamente al servidor público por ser servidor público, sino al ser humano. Y a entender que detrás de ese servidor público hay una familia. Y a comprender que el servidor público tiene el legítimo derecho de tener la ideología que quiera. Pero aquí hay hacedores o pseudohacedores de la opinión pública que estigmatizan al servidor público por el pecado de ser servidor público. Entonces ayer el presidente de la República marcó distancias con ese discurso y yo sí lo destaco. Marcó distancias con ese discurso, diciendo claramente que no se puede estigmatizar a la gente. No se puede estigmatizar a la gente. No se puede hacer una comparación o establecer equivalencias entre un ministro de Estado, que claramente es una designación política por parte del presidente de la República de turno, ¿ya?, con un servidor público de nivel intermedio, o con un servidor público de un nivel mucho más inferior. Creo que hay que elevar un poquito el nivel del debate y de verdad invitar a que la opinión pública comience a repensar de otra manera este tipo de discusiones que en nada bien le hacen al país, ¿no? Y como decía ayer mi colega María Sol Borja en su cuenta de Twitter, por si acaso mi colega María Sol Borja no es correísta, por si acaso, es súper crítica del correísmo, María Sol. Porque, claro, aquí cuando uno escribe cualquier cosa, a uno lo insultan, lo agreden o lo aplauden dependiendo de. Y lo etiquetan dependiendo de. A mí esta semana me han dicho de todo. De todo. Bueno, María Sol escribió ayer: si la clase política de este país no supera a Rafael Correa, viviremos en una eterna espiral del yo no fui, que libera a quienes están en el poder hoy de responsabilidades políticas. Y así, ¿cómo vamos a superar el pasado? Yo le añado a esa reflexión con la que coincido plenamente de María Sol: la clase política, los medios, los periodistas. ¿Será que ya superamos esa etapa? ¿Será? ¿O vamos a seguir hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo? Con los mismos sesgos, las mismas animadversiones, las mismas actitudes. Creo que es momento de superar, ¿no? Creo que es momento de superar. Y quería también leer un hilo de tweets que escribió el analista de datos Carlos Oporto el día de ayer, con cuya visión estoy totalmente de acuerdo. Y ojo, esto lo escribió ayer mucho antes de saber la confirmación del presidente de la República de que va a enviar por separado la ley de oportunidades. ¿Qué decía Carlos? Dividan la mega ley en varias partes, socialicen por sectores, den el tiempo para debatirlo. Cada 2 meses envíen una nueva parte a la Asamblea que cumpla los requisitos y trate materias por separado, laboral, tributario, económico, no a la fuerza y con propaganda. Dejen de andar peleando con la prensa, culpando a otros. Los buenos somos más, peleas de correísmo, anticorreísmo, los de siempre. El que no piensa igual es el enemigo. Encerrarse en una burbuja, culto a la imagen, troll centers. Acuérdense de la campaña de la segunda vuelta. Comiencen a hablar de empleo adecuado, no solo la palabra empleo. Muchas personas lo que más quieren es seguridad, poder caminar en las calles en paz y un salario digno. Escuchen a los ciudadanos y no se encierren. Si tratan de pasar esa ley a la fuerza por el Ministerio de la Ley, solo va a generar más caos. Muerte cruzada igual sería más incertidumbre democrática y económica. Totalmente de acuerdo con esta visión. Totalmente de acuerdo. Y creo que el gobierno lo entendió así. Y creo que la Asamblea también lo entendió así. Al menos se han puesto unos pañitos de agua fría para bajar la calentura. Al menos. Y está claro que el gobierno no va a votar por el Ministerio de la Ley. Ya quedó clarísimo eso ayer. Y que se disipó por ahora el fantasma de la muerte cruzada. Pero creo que es momento de superar el debate, ¿no les parece? ¿No les parece? Es momento de empezar a superar determinados debates que parece que tuviésemos tatuados como sociedad. Hay temas que parece que los tuviésemos tatuados como sociedad y no los superamos. Vamos viendo hacia adelante. ¿Hasta cuándo vamos a seguir estigmatizándonos como ciudadanos? Este país se hunde, se ahoga
en la polarización. Y esa polarización hace que el país se ahogue en el odio. El odio expresado por aquellos odiadores que lo amplifican en sus redes sociales o en sus espacios comunicacionales. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo lo vamos a superar? ¿Cuándo? Si aquí vive un segmento de la opinión pública estigmatizando al servidor público por el pecado de ser servidor público. Si nos estigmatizan a los periodistas por el pecado de opinar, cuando no les gusta la opinión ya nos etiquetan. Cuando les gusta nos aplauden. De lo contrario nos etiquetan. ¿Hasta cuándo? Yo creo que es prudente, es necesario, para empezar nosotros, quienes tenemos esta brillante oportunidad de estar delante de una cámara y junto a un micrófono y hablar con ustedes, o que tenemos la posibilidad de actuar o interactuar a través de las redes. Empezando por nosotros, manejar con mayor responsabilidad nuestros mensajes. Yo sé que hay gente que no lo va a hacer, porque esa gente prioriza el odio por encima justamente de la conciliación. Quieren un mejor país y sin embargo, cada tuit que escriben es lleno de odio, de animadversión, de estigmatización. Cada tuit, cada comentario. Por eso yo sí destaco la postura de Lasso ayer sobre el tema de los servidores públicos. Yo sí la destaco. Porque me parece que Lasso ahí refleja, y hay una parte donde dice Lasso, no puede enviar a 50,000 o 100,000 trabajadores a la calle porque cometieron el pecado de trabajar en el gobierno de Correa o en el gobierno de Moreno. Aquí se estigmatiza a la gente porque trabajó en el gobierno de Moreno. Y del otro lado también, ¿no? Del lado del correísmo. Si hubo servidores públicos que trabajaron en el gobierno de Moreno, les llaman traidores. Los estigmatizan. O sea, tenemos de lado y lado. Los unos y los otros. Los estigmatizan. Y no se entiende la naturaleza muchas veces del trabajo. ¿Ah? No se entiende. Esto es lo que pasó en estas horas. Quedaron algunas preguntas flotando en el aire, ¿no? El día de ayer yo coincido con el buen amigo Néstor Aguilera que me escribe. Acá también mi colega y amigo Gustavo Vimos dice, claro, y es verdad, también estigmatizan por haber trabajado como servidor público en determinado gobierno y no quieren dar el trabajo. Pues, o sea, me mandan la hoja de vida y si trabajó en el gobierno de no sé quién, no, usted es correísta, morenista, gutierrista, no sé. Lo que dice Gustavo es cierto. Dentro de esta espiral de estigmatización que de verdad ya no aguanta, es intolerable. Es intolerable. Bueno, ¿qué dice acá? Bueno, voy a cerrar el comentario el día de hoy. Vamos a conversar más adelante con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Va a ser interesante conversar con Marcelo Cabrera porque esta mañana va a haber una nueva reunión del presidente de la República con el sector de la transportación, ese y otros temas con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Vamos a conversar más adelante con Yajaira Urresta, asambleísta de UNES por Pichincha, y quien además perdió uno de sus ojos durante los hechos de hace 2 años. Hace 2 años Yajaira Urresta perdió su ojo. 2 años después, ¿su caso avanza o su caso se quedó allí en el archivo? Le vamos a preguntar a Yajaira Urresta justamente en torno a ese tema. Dialogaremos también en el curso del día de hoy con Jorge Pinto, asambleísta de Creo, y vamos a dialogar con Andrea Gómez Ayora, epidemióloga, sobre el tema del COVID. Una cosa adicional, gracias Andrés, que se me pasaba este dato, gracias por recordármelo, querido Andrés Reliche, que también lo puse en mi cuenta Twitter y casi me olvido. El presidente Lasso, que esto también hay que destacar, o sea, no nos quedemos solamente en criticar lo malo, sino también destacar lo positivo. Creo que Lasso ayer hizo un ejercicio de admitir que cometió errores. Y reconoció, por ejemplo, que ese artículo 70, que lo cuestionamos aquí en este espacio, lo dijimos aquí en este espacio, que era absurdo, que era ridículo, que el empleado tenga, aparte de que perdió su trabajo, tenga que pagarle un billete a su empleador que lo despidió, o sea, indemnizar al empleador, ¿ya? Lasso reconoció que ese fue un error, que no tiene sentido,
que se obliga a que el empleado despedido le pague al empleador una indemnización, artículo 70. Qué bueno que lo haya reconocido el presidente de la República el día de ayer. Y también en la parte tributaria el presidente de la República asegura que va a corregir algunas distorsiones que él dice la han detectado. Por ejemplo, que se va a cargar más a las personas jurídicas, o sea, a las empresas, por encima de las personas naturales, bajo el concepto de que hay que pedir a los que más tienen que aporten más para sacar al país de la crisis. Creo que son puntos que hay que destacar justamente y que hay que mencionarlos. Cuestionar lo que hay que cuestionar, destacar lo que hay que destacar. Les invito a elevar, queridos oyentes e internautas, a contribuir a elevar ese nivel del debate. 7:03 a.m. No se desconecten de nuestra sintonía. Volvemos en instantes. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.